El Fondo Monetario Internacional sorprendió al mundo al plantear un impuesto temporal y solidario a los más ricos para hacer frente a los déficits generados por la pandemia. En nuestro país ya fue aprobada la idea de legislar un impuesto a los súper ricos, una medida criticada transversalmente y que el Servicio de Impuestos Internos dice que es imposible de aplicar. Bueno, queremos conversar sobre este tema que vuelve a poner sobre la mesa ahora el Fondo Monetario Internacional. Tomamos contacto con el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Alejandro, gracias por este contacto con CNN Chile. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Alejandro, bueno, hemos visto todos con sorpresa esta recomendación del FMI de aplicar por una sola vez este impuesto a, ellos hablan de los ricos, pero en el fondo sería bastante similar a lo que se está planteando aquí en nuestro país. ¿Viene a legitimar esta herramienta que se está legislando y que ya pasó por lo menos el primer trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara? Dos cosas. Primero decir, los impuestos son aplicables por la ciudadanía a través de sus representantes. Por lo tanto, todo impuesto per se es legítimo si es que no viola alguna característica, por ejemplo, que no sea expropiatorio y algunas otras. Pero en este caso creo que la conversación no se debe guiar si es que es correcto no aplicar este impuesto en términos doctrinarios o ideológicos, sino que más respecto a la eficacia del impuesto. Para aplicar este impuesto, como lo dice una serie de estudios de personas de varias universidades internacionales, se plantea que el gran problema del impuesto a la riqueza, como estamos entendiendo el impuesto a los súper ricos por una vez como un impuesto al stock de riqueza, tiene el problema más que de si es correcto, incorrecto, moral o inmoral, tiene un problema de eficacia en su aplicación, puesto que lo que han mostrado las experiencias a nivel mundial, que salvo en países donde tienen un nivel de desarrollo del servicio de impuesto interno muy avanzado, como son los países OCDE más ricos, o el grupo de los 6 o Suiza, en el resto de los países es bastante complicado, puesto que, por ejemplo, nosotros en Chile hoy ni siquiera el impuesto interno puede tener acceso a los saldos de las cuentas corrientes de las personas. Por lo tanto, hoy día uno va a hacer un impuesto un poco a ciega porque no sabemos realmente el stock de capital de las familias, de los hogares en Chile, no sabemos si están radicados en Chile o afuera, no tenemos mucho acceso a información a los patrimonios de chilenos afuera del país. Por lo tanto, yo creo que esta conversación la tenemos que ver en términos de que, primero, es necesario que todos hagamos un aporte a este momento tan complejo de nuestra situación económica, correcto. Quienes tenemos más, tenemos que aportar más, también es correcto. El tema está sobre cuál es el mejor mecanismo para el caso chileno hoy día. Y desde mi perspectiva, ese es el principal problema que tiene hoy día estar conversando en el caso de Chile, un impuesto al stock de capital de los súper ricos por una vez. Las dos razones, la primera, la eficacia. No sabemos, no tenemos ninguna idea, no tenemos ninguna información que no sea de autorreporte de stock de riqueza de distintos hogares del país, con lo cual vamos a hacer un impuesto un poco a ciegas. No sabemos muy bien cómo lo vamos a poder fiscalizar si ni siquiera el impuesto interno tiene, como repito, acceso a los saldos de cuenta. Por lo tanto, lo que se ha planteado hoy día desde el grupo donde estoy trabajando con otros economistas de la unidad constituyente, es decir, sabes que hoy día mucho más efectivo para hacer un impuesto real a quienes tenemos más es primero darle dos atribuciones muy básicas a impuestos internos. La primera de ellas, que ya hay un proyecto de ley en el Congreso que debe aprobarse, es que impuestos internos tenga acceso a los saldos de las cuentas corrientes de todos los chilenos para poder hacer investigación, inteligencia en términos de pago de los impuestos para evitar elusión y evasión. Eso es el punto de partida. Si no tenemos eso, poco vamos a sacar con lo otro. Entonces ese es el mayor pero que tenemos. Segundo, creo que es súper importante que Impuesto Interno también tenga otra herramienta que tiene hoy día desde hace poco
la Comisión de Mercado Financiero, que es el tema de que haya una delación, que uno pueda hacer un denunciante anónimo compensado. ¿Qué quiere decir eso? Es que si yo estoy en una empresa y estoy viendo que se está haciendo evasión o elusión, yo puedo hacer una denuncia anónima a impuestos internos, y si esa denuncia anónima se justifica y después prospera, yo sea compensado. Esto se acaba de aprobar para delitos financieros en Chile. Por lo tanto, creemos que esta es otra medida que sería súper útil para descubrir el tema que, desde mi perspectiva, hoy día sería la mejor fuente de recaudar riqueza de quienes tenemos más. Es tener más ojos, tener más oídos en impuestos internos para que haya menos evasión y elusión. Una vez que tengamos eso, uno puede empezar a conversar sobre si es que en forma complementaria a un impuesto a las ganancias del capital, uno quiere tener un impuesto al stock de capital. Hay razones económicas para que dicen que puede ser útil, que duda cabe, pero nos faltan primero las herramientas, y eso creo que nos va a llevar por a una eso conversación. es importante aclarar eso, Alejandro, porque uno tiende a pensar que una recomendación o una idea que plantea el Fondo Monetario Internacional es una buena idea. Sin embargo, claro, al transportarlo a nuestra realidad, no tenemos esos mismos elementos para fiscalizar, no tenemos las herramientas, y por lo tanto en nuestra realidad, como usted plantea, sería esa la razón por la que no sería efectivo, más allá de una ideología. Sin duda alguna, lo que tú planteas es lo correcto, y de hecho, una vez que tengamos eso, uno puede ver en la discusión tributaria más de largo plazo si queremos algún tipo de impuesto a la riqueza. Personalmente, por ejemplo, sí creo que tenemos que tener un impuesto mucho más potente a la riqueza en el tema de las herencias. Hoy día en Chile la gente no paga las herencias, y muchas veces las fortunas se van pasando de generación en generación, lo cual, más allá de la desigualdad, pasa a ser algo que ni siquiera la persona que va a gozar de esa plata es quien se la ganó, en términos de ser quien creó esa riqueza. Por lo tanto, el impuesto a la herencia, que es un impuesto al stock de capital, o como se llama, un impuesto a la riqueza, claramente yo creo que en Chile la tenemos que ahondar con mayor fiscalización, con mejor información. Pero nuevamente, yo creo que hoy día, si queremos recaudar rápido y en cantidades más importantes, lo primero es darle a impuestos internos estas dos herramientas. Primero, que tenga acceso a las cuentas bancarias, a los saldos de las cuentas bancarias, y segundo, esta idea de un informante anónimo recompensado. Creo que eso ayudaría muchísimo a sacarlos lo que se quiere recaudar. Pensemos simplemente que inclusive personas que están a favor de aplicar ya el impuesto, que ideológicamente o moralmente correcto, ¿no? Es simplemente una discusión de práctica. Hablan de 1.600 millones de dólares, no es poca plata, pero claramente si nosotros logramos evitar temas como la evasión y la elusión que se está dando hoy día, según impuestos internos se podrían recaudar 9.200 millones de dólares más. Por lo tanto, yo pondría hoy día mis fichas. Si hoy día me dicen en qué quieres poner tus fichas para recaudar más para la pandemia de quienes tenemos más, yo la pondría en esas dos medidas, y ojalá se le pusiera urgencia a un proyecto de ley que, menciono nuevamente, está hoy día en la Comisión de Hacienda del Senado, y que entiendo tiene el apoyo de la presidenta Jimena Rincón, y que también ha sido presentado por los diputados de la oposición. Ahora, esta idea, esta discusión y esta idea que se ha planteado ya internacionalmente surge precisamente en la misma semana, básicamente en el mismo reporte donde aparece el crecimiento de las grandes fortunas a nivel mundial en la revista Forbes, donde aparecen también muchas fortunas chilenas, y claro, uno ve que la pandemia trajo efectos, pero otro de los efectos fue ampliar las diferencias entre ese grupo y el resto de la población. Yo creo que hay un tema hoy día que no podemos evitar. Yo creo que el tema de hablar de impuestos es un debe para nuestro país. Yo no quiero decir que no debamos hablar de impuestos, para nada. Mi punto es hoy día decir cuál es el impuesto, cuáles son las medidas que hoy día nos ayudarían más a recaudar. Y quiero insistirte, no es un tema ideológico. De hecho, hay razones técnicas que uno en algún momento puede querer tener impuestos patrimoniales, como ya te dije, e inclusive al impuesto a los superricos en algún momento. Ahora el tema es de la eficacia para lograr la recaudación.
creo, y quiero insistir en esto, me tocó a mí estar muchas veces, bueno, me tocó tramitar buena parte de la reforma del 2014, donde subió las tasas de impuesto de primera categoría desde un 20 a un 27%, un alza bastante importante. Pero lo que uno termina viendo es que obviamente hay que subir tasas, pero hay que subir la base. Y parte de la base a la cual se le aplican los impuestos, uno, por desgracia, no la puede ver entera porque Impuestos Internos no tiene la capacidad, las herramientas para verla. Y ese es un punto clave para poder hacer una política tributaria que sea más redistributiva, una política monetaria, tributaria que recaude más, porque al final del día ya es un poco sabido, sí, de hecho igual ha salido en la prensa, muchas fortunas, grandes fortunas chilenas han movido su family office fuera del país. Uh-huh. Entonces, parte de esa plata ya está alojada en otras partes del país y por temor a que este sea un impuesto de 1, 2, 3, 4, 5 veces y uno no sabe dónde termina también, que hay un tema también de cierto riesgo de las políticas que uno pueda adoptar. Pero en la práctica hoy día creo que sería mucho ruido y pocas nueces. Entonces, Alejandro ese es Mico, el punto clave.